Buenas tardes a todos. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes en este importante evento. Yo soy María Teresa Larco, soy nieta de Víctor Larco Herrera. Mi papá fue uno de los últimos hijos del segundo matrimonio. Vamos a poner más acá. Voy a ponerlos en el momento histórico en el que mi familia viene al Perú. No puedo decir que viene de Italia porque en ese momento era 1856. Italia no era un país unificado, era una serie de reinados y estados. Por ejemplo, el reino de Piamonte y Cerdeña bajo Víctor Manuel II, que era donde venía mi familia. Originalmente de Génova, y se fueron por motivos económicos a Cerdeña y de ahí vinieron al Perú. También estaban los estados pontificios regidos por el Papa, la zona norte, que era dominio del Imperio Austro-Húngaro, y justamente por eso es que los italianos empiezan a emigrar, porque habían problemas de guerra, habrían problemas económicos y ellos estaban buscando un mejor sitio donde desarrollarse. Llegan a Lima. El primero que llega es José Alberto Larco, que es, entre comillas, el más conocido porque la avenida Larco viene de su nombre. Él fue un personaje muy importante, no solamente fue alcalde de Miraflores, sino además de eso inauguró el Banco Italiano, actualmente el Banco de Crédito, fue caballero de la Legión Italiana, fue vicecónsul de Italia en Trujillo y fundó una serie de firmas comerciales, Larco y Hermanos y Larco, Hermanos y Primos. Eso en Lima. Y de ahí se mudaron a Trujillo porque les interesaba el tema de agronomía. Mi abuelo nace en la hacienda San Ildefonso y vive sus primeros años en Trujillo, pero decide mudarse a Lima para trabajar con sus tíos. Cuando tiene 20 años, él decide tomar la gerencia de la viuda, y Larco y los hijos. Esta compañía tenía una deuda de 700.000 soles y él tenía 21 años. Sin embargo, con el carácter, él decide hacerse cargo y en 4 años, cuando tenía 25, la deja con un capital de 2 millones de soles. Y es así como él hace su fortuna. ¿Por qué es importante este libro? Este libro tiene ya más de 100 años de escrito y fue escrito por Hermilio Valdizán. Hermilio Valdizán era un psiquiatra que recién acababa de terminar y empieza a trabajar no en el Hospital Larco Herrera, porque en esos momentos se llamaba el Asilo Colonia de Magdalena, donde los enfermos mentales eran considerados como poseídos, no se sabía nada verdaderamente de todos los avances psiquiátricos, y las monjas, que eran las hijas de San Vicente de Paúl, tenían como criterio básicamente torturarlos. Si uno va al museo que hay en el Hospital Larco Herrera, ahí uno ve todas las cámaras de tortura, donde por esas razones ellas creían que de esta forma los iban a curar. El doctor Baltasar Caravedo empieza a trabajar y era amigo de mi abuelo y le empieza a contar estas anécdotas o historias terribles de cómo eran tratados los pobres pacientes y lo invita. Y cuando va mi abuelo se queda tan espantado que decide
hacer algo por cambiar la situación. Él no es una persona, y eso es lo importante de saber, él no era una persona que él agarraba y firmaba un cheque y decía, ok, hagan tal cosa, yo dono tal esto. No, él se comprometía, no solamente en el bolsillo, sino también en el corazón y en el alma. Tanto así que cuando él decide cambiar este asilo, él va a trabajar durante un año y lo nombran inspector. Y se levantaba en la madrugada, iba al mercado y negociaba la comida de los enfermos que antes les habían dado prácticamente comida de perros. Aparte de esto, él hace muchísimas otras obras que están redactadas en este maravilloso libro. Obras tan importantes como la Plaza 2 de Mayo, que fue hecha porque un siglo antes se había hecho el monumento, y esa era la entrada a Lima, la entrada de todos los peruanos y de todos los extranjeros, y lo que había alrededor de la Plaza 2 de Mayo eran chancherías y casas míseras. Entonces había un maravilloso obelisco, pero no se lucía. Entonces él decide, contrata al ingeniero Malakowski y decide hacer los 8 edificios que ahora tenemos. También dona la Escuela de Enfermeras, dona un pabellón en el puericultorio Pérez Araníbar, y aparte de eso hace pequeñas obras como fumigación en sus haciendas, cosa que ningún hacendado hacía porque él se preocupaba de la salud de la gente que trabajaba con él. También dona el edificio de la Municipalidad de Trujillo, y qué decir, 1 millón de cosas en Trujillo, razón por la cual los trujillanos tienen la plaza, el Arco Herrera, la avenida del Arco Herrera, tienen un montón de cosas más que nosotros, ¿no? Los limeños. Cuando estuve hace poco presentando el libro en el Hospital Arco Herrera, dije que los benefactores tenían virtudes y defectos. Las virtudes obviamente son la capacidad de ponerse en las situaciones del otro, en tratar de ayudar, en sentir lo que las personas sufren y tratar de ayudarlos. Pero no fui de repente muy clara porque alguien me preguntó, pero no hablaste muy bien de los defectos. Son defectos que en realidad no son defectos. Pero en un mundo actual donde la gente se maneja con los tiktokers, se maneja con los influencers, y lo que hacen es venderse a sí mismos en la televisión y en la radio, y venden los carros que tienen, los países a los donde viajan, y venden toda una forma de vivir absolutamente superficial, que es justamente lo que nuestros hijos ven y es lo que nuestros hijos quieren imitar, y se olvidan por completo de la parte de los valores. Sin embargo, mi abuelo es una persona que al conocerla y al leer este libro, uno va a sentir cómo verdaderamente su mayor aporte a la sociedad fueron los valores de comprensión, de ayuda, que a la larga, si es que esto se pierde, vamos a tener una sociedad horrorosa, ¿no? Una sociedad sin valores, una sociedad sin conciencia. Entonces, para mí este libro no solamente nos va a ayudar a saber qué es lo que él dio, sino a quién debemos admirar. Gracias. Buenas tardes a todos. Encantada de ver tanto público maravilloso que desean saber más sobre esta maravillosa historia sobre Víctor Larco Herrera, gran mecenas, y Hermilio Valdizán y él cambiaron el destino de todas las familias que tenían enfermos mentales, ¿no? Como así ha dicho María Teresa. Bueno, voy a comenzar diciendo que se hizo la presentación del libro el otro día en el Hospital Víctor Larco Herrera, y sentí una gran emoción porque a la hora muchísimas personas asistieron, entre médicos, psiquiatras, enfermeras, las voluntarias también, que compraron libros y pidieron
una dedicatoria y hablaban también de ellos con tanto cariño y tanta admiración que uno se siente conmovida. Entonces, bueno, voy a comenzar con la vida de Hermilio Valdizán, que nació el 20 de noviembre de 1858. No, 78. 78. No, 1885, disculpe. Su padre, Hermilio Valdizán, los Valdizán son de origen vasco. Su madre, Juana Medrano, quien fuera una gran influencia en la vida del joven Hermilio. Desafortunadamente, su padre falleció cuando el niño tenía 8 años y fue un duro golpe para él y su familia, como así lo recuerda en sus escritos posteriores, diciendo que lloró mucho al ver a toda su familia llorar. Poco tiempo después la familia tuvo que mudarse a Lima, porque había familia allí, y bueno, se matriculó en el colegio de Lima, de Pedro Labarte, gran educador y filósofo. En 1903 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, graduándose de bachiller de medicina con su tesis La delincuencia en el Perú, un tema muy actual. El joven siempre fue el primero de su promoción. Debido a sus méritos, el gobierno peruano le otorgó la beca para ir a estudiar a Europa. En Italia tuvo profesores importantes como Augusto Muni en Bolonia y Santo de Santis, precursor de la psiquiatría infantil en Roma. También estudió en Francia y en Suiza. Su estadía le abrió la mente, ¿no? Nuevos horizontes, conocimientos, y conoció a notables intelectuales y médicos. Regresó al comienzo de la Primera Guerra Mundial con el grado de doctor en medicina en su tesis sobre la alienación mental entre los primitivos peruanos. El doctor Valdizán buscó en sus libros crear una identidad médica peruana, dedicándose a investigar y difundir las creencias culturales del Perú antiguo y moderno. Creencias que son muy importantes. En 1922 escribió el Tratado sobre la Medicina Popular en 3 volúmenes con Ángel Maldonado. Otro libro importante fue La Historia de la Medicina en el Perú, que comprende el antiguo Perú, pasando por los tiempos de virreinato y hasta principios del siglo XIX. Él tuvo muchos discípulos que sobresalieron, como el doctor Honorio Delgado, quien escribió sobre su vida. Otro discípulo fue Carlos Alberto Seguín, quien afirmó que el doctor Valdizán se adelantó al movimiento psicosomático, que encontraba una relación entre la enfermedad del cuerpo y la mente. Actualmente la neurociencia reclama este principio de relación de las enfermedades entre el cuerpo, la mente y el espíritu. El doctor Valdizán fue un gran erudito, escritor, educador, investigador y una persona de gran bondad. Fue un reformador de la medicina legal y la psiquiatría forense. En 1918 se empezaron a publicar los anales de la Facultad de Medicina, que se han publicado hasta más de 100 años. En fin, Hermilio Valdizán ha dejado un gran legado y muchos libros importantes, como el que presentamos hoy sobre Víctor Larco Herrera, El hombre y la obra. En 1918, cuando Hermilio Valdizán llegó a de médico residente a la colonia, fue una época, como dice María Teresa, dificilísima, pues las monjas eran muy
¿cómo se puede decir? Los trataban como si tuvieran diablos dentro del cuerpo o algo así, los encerraban y otras torturas. El doctor Valdizán con otros médicos jóvenes trataron, sin poder conseguir nada, de cambiar esto, hasta que llegó Víctor Larco Herrera. Entonces, bueno, la historia que dice María Teresa es así. Una de las Víctor Larco Herrera se conmovió mucho al ver todos estos tratos y donó una gran cantidad, casi 1 millón de soles. En esa época era muchísimo. Y entonces pudieron hacer muchos cambios, inclusive enviar fuera a las religiosas y también a los guardias, que eran bastante sádicos. Y pusieron personal entrenado en el tratamiento humanitario. Los cambios que se hicieron en el hospital fue terminar ese hospital, amoblarlo adecuadamente, construir piscinas hidráulicas para el tratamiento de los pacientes, organizaron la nutrición, que eso era una parte importantísima. Antes no comían bien. Aparte del mercado, que Víctor Larco Herrera fue por primera vez para ver qué se le podía dar a los enfermos. Bueno, hicieron una biblioteca, salón de música, talleres, campo de tenis, embellecieron el jardín, pusieron bancas para que vieran los enfermos el paisaje, cosas así. Entonces la relación de Víctor Larco Herrera y Hermilio Valdizán fue maravillosa y milagrosa. Cambiaron la manera de vivir de los pacientes, por eso el Día de la Psiquiatría es el 20 de noviembre en honor al onomástico de Hermilio Valdizán. Hay una historia, una anécdota que quería contar sobre el doctor Valdizán, que se encontraba en su oficina un día de invierno y entra un paciente con un cuchillo en la mano y bueno, el doctor no se inmutó y le preguntó: ¿para qué has venido a la oficina? Le dijo: para matarte. Entonces le dijo: bueno, sí, me puedes matar, pero primero tienes que traer un balde con agua para limpiar, porque va a correr mucha sangre. El enfermo salió y lo atraparon. Esa es una de las anécdotas. Hay varias que no voy a poder contar ahora, pero la última, que es muy triste, es que un día de Navidad de 1929, el doctor Valdizán había comprado regalos para los pacientes y les dio el día libre a los doctores para estar con su familia. Por eso le dio una angina, algo así, cardíaca, y murió lamentablemente a los 44 años, porque no tuvo nadie que lo pudiera salvar, no hubo médico. Maravilloso la colaboración que hubo entre los dos. Eso hay que resaltar, porque se puede hacer mucho en el Perú si uno tiene amor a la patria y deseo de ayudar a la gente. Bueno, eso es todo. Cuando María Teresa Larco vino con la idea de publicar este libro, pues un poco que no estaba en lo que veníamos haciendo como editorial, pero sin embargo se trataba pues de un gran hombre del Perú y creo que llamar la atención a él es importante. Don Víctor Larco Herrera fue un
hombre rico y generoso. Y es raro que esos dos adjetivos se encuentren juntos, porque los ricos quieren ser más ricos y nada más que eso. Bueno, en el Perú, creo yo. Estuvimos hace unos días en el Hospital Larco Herrera, a donde yo nunca había entrado, ni como paciente, ni como visitante, ni como médico, ni como nada, porque bueno, como médico era imposible. Y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Nada más ver esa construcción maravillosa, esas vigas de pino oregón, ¿no? Las paredes tan altas, 7 metros de paredes, ¿no? Y son adobe, ¿eh? Adobe, ¿no? Eso es, y han resistido todos los terremotos. Bueno, para mí es muy indicativo, ¿no? Que hay maneras de construir diferentes de las que se están usando ahora y que son discutibles, ¿no? El cemento esteriliza la tierra, ¿no? Bueno, eso me llamó la atención. Y luego, de nuevo, ¿no? La generosidad de don Víctor Larco, porque eso tiene que haber costado un montón de plata, ¿no? Y es una maravillosa construcción. Ojalá que no se la tire la codicia de los constructores, ¿no? Porque ya le deben haber echado el ojo, ¿no? Como le echaron el ojo al cuartel San Martín, en el que además no han hecho nada. Pero en fin, lo principal es celebrar este libro y celebrar a María Teresa y al doctor Valdizán y su descendencia, porque han sido gente buena, gente noble, gente que ha hecho algo por el Perú. Sin embargo, también hay lo otro, ¿no? Los jardines en el Hospital Víctor Larco Herrera están abandonados. Los jardines están abandonados, las plantas se mueren. En el fondo, a mí esas cosas, perdonen, pero me quitan la fe en que podamos hacer algo, porque los burócratas no riegan una planta, ¿no? Creen que eso lo tiene que hacer un especialista, el jardinero, ¿no? Pero desgraciadamente no es así, ¿no? Hay una responsabilidad por el planeta, por las plantas. Y bueno, pero creo que, disculpen ustedes que me he ido a otro tema, pero que la voz habla de lo que siente el corazón, ¿no? Pero en todo caso, como editor, me alegro muchísimo de que se haya editado este libro y que ustedes tengan la oportunidad de enterarse de lo que hizo un hombre grande del Perú, ¿no? Que no comenzó siendo un hombre grande, supo hacer, en fin, eso no sé porque yo no sabría hacerlo, ¿no? Quizá mi padre sí, pero yo no. Pero él supo hacerse rico y supo ser generoso. Una linda mezcla, ¿no? Muchas gracias.